Bien, muchísimas gracias. Me siento muy complacida de estar junto con ustedes compartiendo información. Siempre he estado acá, pero en este momento estoy ahora frente a ustedes compartiendo una información muy valiosa que por mi experiencia en el área de yoga es importante abordarlo, comunicarlo y transmitirlo, ¿no? El tema de hoy básicamente está orientado al estrés, orientado desde el punto de vista del yoga. A ver, tengo una preguntita aquí. Ok. Antes de iniciar el tema del yoga, es muy importante, muy importante observar que somos energía, hacer conciencia de que somos energía, que vamos más allá de lo que es el cuerpo físico y de las cosas materiales que en el día a día nosotros observamos, percibimos. Saber que en nuestro interior hay otro mundo que podemos vivenciar, que podemos percibir, hay otro lenguaje, otras vivencias que no podemos percibir de la misma forma como percibimos el mundo material, pero que están allí dentro de nosotros. Y es muy importante vivenciarla, hacer conciencia de ella, porque en esta experiencia interior, energética, tenemos fluctuaciones, vivimos en fluctuaciones. Y lo ideal es mantener nuestra condición de armonía, nuestra condición de equilibrio, es innato en nosotros. Ahora bien, hay factores que interfieren, hay factores que influyen en estos desequilibrios y quizás desarmonías en nuestro interior. Y uno de esos factores viene siendo el estrés. ¿De qué trata el estrés? Y creo que muchos ya lo conocemos, es una reacción natural que experimenta el organismo. El organismo, activa ciertos mecanismos que le va a permitir defenderse ante una situación de amenaza, una situación que va más allá de su capacidad. Sabemos que hay una reacción de lucha cuando estamos en estrés o hay una reacción de huida. Eso es instintivo. Pero tenemos que saber que eso es una condición natural en cada uno de nosotros es necesario fluir en ella porque ella es lo que nos va a garantizar la vida. Es la que nos va a garantizar, o si estamos en condiciones de supervivencia, mantenernos en vida. Entonces, lo que sí es importante saber que forma parte de un aspecto de nuestra vida que tiene que ver con lo instintivo. Ahora bien, ¿cómo está afectando esto en nuestras vidas, en nuestro organismo? Lo que sí tenemos que tener muy, muy claro es que el estrés implica una reacción fisiológica, un cambio en tu organismo. Es un cambio que se necesita hacer para activar esos mecanismos de defensa cuando se presenta esa situación de amenaza. Entonces, tú necesitas activar ese mecanismo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a generar una energía tal que te va a dar la fuerza, te va a dar el empuje para afrontar la situación. Pero ¿qué sucede? Que cuando se activan esos mecanismos, cuando sube esa energía más allá del nivel normal de activación, se consumen unos recursos dentro del organismo y sobrepasa la capacidad de respuesta natural que tenemos cuando estamos en unas condiciones normales.
y hay una consecuencia, hay un desgaste del organismo y hay un agotamiento. Un ejemplo muy usual, o sea, que está allí, es cuando la mujer está embarazada. El cuerpo entra en un proceso de estrés. ¿Por qué? Porque el organismo está cambiando, está desarrollando mecanismos para poder darle fuerza y vida a un ser que está dentro de él, que le está dando vida. Y por supuesto, eso requiere una inversión del organismo de la madre para ofrecérselo al niño. Inclusive la mujer, la madre come más para nutrir al niño. Pero ella está dando de su calcio, ella está dando de su sangre, ella está dando recursos de su organismo para darle vida al bebé y su desarrollo. Y me llama la atención y lo quiero compartir con ustedes al guepardo. Es un animal depredador. Él alcanza una velocidad de 120 kilómetros por hora. O sea, es el animal más veloz de la Tierra. Entonces, me van a permitir compartir un cortito video porque es que a veces se me hace familiar ver a este animal asombroso, increíble. Deme un segundito. Ok, aquí viene. Este es el guepardo. Este es el animal más veloz del mundo y está a la caza de su presa. Está en su proceso instintivo. Tiene hambre y tiene una presa a la que va a buscar y él tiene 30 segundos, sí, como máximo, para poder cazar a su presa. ¿Vale? Entonces, vamos a verlo. Un ratito. Aquí viene. Corriendo, desarrollando su máxima energía, su máxima capacidad. Está al máximo. ¿Es ahora o se le pierde la presa? Aquí viene. Aquí está. Su corazón está al latido máximo. Sus músculos están desarrollando una máxima velocidad. Su organismo está a la máxima potencia. ¿Y qué pasa? Que él está desarrollando su máxima capacidad y al final él tiene que descansar. Y para desarrollar su capacidad nada más tiene 30 segundos. Porque si se pasa de los 30 segundos, muere el animal. Y ese por inteligencia propia, el animal lo sabe y él se detiene. Si tiene que dejar ir al animal, a la presa, lo deja ir, pero no va a sacrificar su cuerpo, su vida, porque se va a morir. ¿Vale? Bien, y esto yo lo comparto con ustedes porque lo relaciono con nuestra vivencia en el estrés. Cada vez que salimos día a día a buscar la vida, a buscar el trabajo, a enfrentarnos cosas que van en el día a día, hacemos, no en la situación extrema en que está el guepardo, pero sí tenemos que invertir mucho de nosotros mismos para, ¿sabes? Para lograr lo que necesitamos, ¿vale? Y estamos invirtiendo de nuestros recursos, de nuestro cuerpo, de nuestra mente emocional, nos estamos entregando para alcanzar nuestros objetivos. Un segundo que estoy aquí tratando. Ok. Muy bien. Ya sabemos que estamos a un nivel un poco instintivo de la... que te recibo un mensaje. A nivel instintivo que nos demanda una exigencia en nuestro cuerpo
y que hay un desgaste que genera un agotamiento. Ahora, el estrés lo podemos vivenciar en el día a día cuando nuestro corazón se acelera y se acelera la sangre, el flujo de la sangre. Los pulmones se expanden para tomar más oxígeno, se acelera la respiración, los músculos se tensan y nuestro sentido se agudiza, la vista, el oído, el tacto, y a veces nos lleva a un estado de malestar emocional porque estamos como que susceptibles. Bien, pero adicionalmente, también es cierto que cuando el organismo entra en un estado de estrés, ¿verdad? Ella se desarrolla hasta su máxima capacidad con los mecanismos de defensa, invierte todos estos recursos, pero luego que pasa la situación de estrés, regresa a su estado normal el organismo. Hay un proceso, se le llama homeostasis. Es un mecanismo de autorregulación donde el organismo regresa a sus condiciones fisiológicas normales de funcionamiento. Y una vez que esa amenaza percibida ha desaparecido, el sistema regresa a su normalidad regular. ¿Vale? Eso es lo natural. Eso está allí innato. El organismo es inteligente. A veces los que no somos inteligentes somos nosotros, porque abusamos y nos mantenemos en ese estado permanente de estrés, de máxima utilización de energía del cuerpo, y abusamos de ella. Ahora bien, también es importante saber que hay investigaciones donde hacen referencia sobre el estrés positivo y está el estrés negativo o distrés. El estrés positivo es el que está asociado a una motivación. Es decir, la persona se siente motivada a moverse, a generar la energía que necesita para lograr un objetivo, ¿vale? Este tipo de estrés surge cuando la persona está bajo control, pero inconscientemente interpreta que los efectos de la situación le pueden ofrecer algún beneficio. El individuo interacciona y mantiene su mente activa, abierta, motivada y con mucha energía, ¿vale? En este caso, el ejemplo del deportista. En una competencia, él activa todo su organismo, activa todas sus ganas, el esfuerzo, el esmero para alcanzar un objetivo. Y en ese proceso, su organismo está experimentando el estrés. Luego, también está el estrés negativo o el distrés. Se considera como un estrés malo, ya que está relacionado con situaciones donde la persona no es capaz de controlar o ante las cuales se siente asustado, ansioso, con miedo. Se considera un estrés perjudicial que genera, inclusive puede generar desequilibrios fisiológicos y psicológicos. Pero también hay otra clasificación de estrés que vale la pena conocer, que está en función de la duración del estrés, ¿vale? Por un lado tenemos el estrés agudo. Este estrés es puntual. Hay una situación donde el individuo tiene que cumplir un objetivo o tiene una situación X que resolver, donde hay una mayor demanda puntual, pasa esa situación y vuelve a su estado normal, natural, normal de vida. Es el estrés que comúnmente se experimenta a causa de la exigencia que nos imponemos nosotros mismos o los demás. Es un estrés habitual y nos ayuda a reaccionar ante circunstancias de la vida. Nos permite dar respuesta a un acontecimiento intenso pero puntual. Un plazo de entrega, por ejemplo, una reunión importante. Tiene un carácter de corto plazo, no dura mucho, por lo que no deja secuela. Es estimulante, llega a ser estimulante, excitante, aunque agotador. Y tiene sus efectos físicos,
dolores musculares en la espalda, dolores de cabeza como migraña. Hay depresión, ansiedad, miedo, problemas gástricos o sobreexcitación del sistema nervioso. También está el estrés agudo episódico. Es decir, es un estrés agudo como el que mencionamos anteriormente, pero se presenta con más frecuencia en la vida de la persona. Se produce cuando se experimentan episodios de estrés agudo con mucha frecuencia. Está presente con una frecuencia alta en una persona, episodios de estrés que se repiten de manera reiterada. Siempre están preocupadas por el porvenir, asumen muchas responsabilidades que después no pueden resolver, porque no pueden resolver, y la persona tiende a estar irritable, ansiosa, descontrolada, ¿vale? Y está el estrés crónico. Este estrés es el más perjudicial. El estrés que tiene un tiempo prolongado en el individuo. Esta surge a una exposición prolongada a factores estresantes. Estas son las personas que, por ejemplo, están en la cárcel o en una situación de guerra. También genera un estado de estrés también en el individuo. Desgasta, es severo y trae consecuencias destructivas. Y por supuesto desencadena problemas de salud. A este tipo de estrés también están asociados las personas con problemas que traen desde la infancia y desarrollan ese estrés de manera bastante agresiva. Entonces, ¿qué pasa con el estrés? En conclusión, que cuando el organismo permanece en un estado constante de alerta, de alarma, la tasa de desgaste fisiológico lo lleva a una fatiga y esta fatiga lleva a un desgaste que genera un daño físico. Incluso la capacidad del cuerpo para recuperarse y defenderse se puede ver seriamente comprometida y como resultado aumenta el riesgo de lesiones o enfermedades. Ahora bien, debemos saber, yo creo que una vez que sepamos que el estrés está presente en nuestras vidas, una vez que el estrés sabemos cómo lo llevamos en nuestras vidas, porque esta información nos da alguna referencia, es importante saber qué es lo que nos puede estar generando este estrés, porque no solamente es el estrés porque como el guepardo está buscando su presa, es un estrés que tiene que ver con eventos de nuestro día a día, familiar, emocional, en el trabajo. En la escala que establece Holmes y Trages, ellos hacen una lista de varios eventos. Puede ser la muerte de un cónyuge, el divorcio, la separación matrimonial, la cárcel, la muerte de un familiar, una lesión o enfermedad personal, el matrimonio, el despido del trabajo, el paro, la reconciliación matrimonial, la jubilación, la enfermedad en miembros de la familia, el embarazo, como lo hemos comentado anteriormente, dificultades sexuales, un nuevo miembro de la familia, los negocios, la economía, cambios en el trabajo, mala relación con el cónyuge, en fin, hay una lista de eventos que pueden ser estresantes en la persona. Pero también tenemos señales de estrés que a veces tenemos que estar alerta y saber que puede estarnos primero generando el estrés y saber cómo se está manifestando en nuestro aspecto físico, en nuestro aspecto mental y en nuestro comportamiento en cuanto a lo emocional inclusive. Porque a veces lo podemos asociar con una enfermedad, pero detrás de esa enfermedad la causa puede estar asociada
con el estrés. En las señales físicas tenemos los dolores de cabeza, alteraciones digestivas, contracturas musculares en el cuello y espalda, la mala memoria, trastornos del apetito, palpitaciones, ¿sabe? En el corazón, el cansancio persistente también. En el aspecto psíquico tenemos el consumo excesivo de alcohol, el tabaco, el azúcar, el chocolate, el café, la dificultad para relacionarse, la hiperactividad, la falta de organización, la apatía, la agresividad. Inclusive, en la parte de lo que son comportamientos, el insomnio, la ansiedad, la irritabilidad o la ira, el descenso de la libido, la dificultad para concentrarse, la baja autoestima, el cansancio, son señales posibles de que tenemos un estado de estrés bastante elevado. Muy bien. Ahora bien, el estrés altera nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema nervioso y nuestro sistema endocrino. Eso es lo que el efecto altera el organismo en general. Lo altera para, como les he comentado, prepararlo para afrontar la situación que le viene de amenaza. Ahora vamos a ver por qué es importante observar tu sistema inmunológico cuando estás en estrés, tu sistema nervioso cuando estás en estrés y tu sistema endocrino cuando estás en estrés. Vamos a ver. Efectos del estrés en el sistema inmunológico. Observen esto. Estresor, la situación estresante, que se genera una reacción de alarma en el organismo. En ti se activa el eje hipotalámico, hipofisiario, adrenal. Luego ocurre una liberación de hormona llamada corticotrópica. Esta hormona estimula las glándulas suprarrenales. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen las glándulas suprarrenales? Liberan adrenalina y liberan cortisol. Con la presencia de adrenalina elevada, porque tenemos adrenalina, pero cuando estamos en estrés se eleva ese nivel de adrenalina. Hay una activación de tu sistema nervioso parasimpático. Perdón, el sistema nervioso simpático. ¿Vale? Este es el sistema que te va a ayudar a tomar acción. ¿Vale? Mientras que cuando se libera el cortisol en altos niveles, ocurre la supresión del sistema inmune. Tu sistema inmune o inmunológico se debilita. Y como consecuencia, miren lo que ocurre. Disminuye la capacidad del organismo de combatir bacterias y virus. Es decir, aumenta o incrementa la susceptibilidad a las infecciones, ¿vale? A las gripes y todos estos virus que ya hemos conocido. Entonces, esta es una de las consecuencias que nosotros estamos experimentando en nuestro organismo cuando estamos expuestos en estrés. Bien, el estrés, la liberación de la hormona de estrés inhibe la maduración de los linfocitos encargados de la inmunidad específica, pero también afecta tu sistema nervioso. ¿Por qué? Porque hay un alto nivel de estrés. El alto nivel de estrés acelera el deterioro cognitivo. ¿Recuerdan que hay un desgaste? Hay un deterioro. Bien, entonces, niveles altos de cortisol en el cerebro que se generan. ¿Recuerdan? El cortisol se activa, suben los niveles de cortisol al cerebro, suben al cerebro y resultan tóxicos para las neuronas y puede provocar daños en las diversas estructuras del cerebro, acelerando el proceso degenerativo natural. Trastornos del sueño, la pérdida de la libido, funciones cognitivas. Pero también afecta nuestro sistema endocrino. El hecho de que se alteren los niveles de hormona
también va a afectar nuestro estado de ánimo en el proceso. Por ejemplo, aquí podemos hacer una comparación de estos tipos de hormonas. Y la vamos a comparar con estas hormonas, la adrenalina y el cortisol. La adrenalina y cortisol, recordamos que son las que se generan durante el estado de estrés. Por ejemplo, tenemos la serotonina, está asociada con el humor, el control de la ira, el sueño, el estado de ánimo en general. Las endorfinas, hormonas de felicidad, de placer y bienestar. Y la oxitocina, hormona del amor, el deseo sexual y el placer en las relaciones. O sea, tenemos unas hormonas que nos armonizan. Pero ¿qué ocurre cuando estamos en estrés? Sube la producción, el nivel de producción de adrenalina y de cortisol. ¿Y qué nos traen la adrenalina y el cortisol? La adrenalina estimula la ansiedad, el miedo, reacciones, permite responder ante reacciones de amenaza. En desequilibrio, cuando tenemos en desequilibrio la adrenalina, se genera la ira, la gana de llorar, la irritabilidad, dolor de cabeza, falta de apetito o deseo excesivo de comer. Y mientras que el cortisol, de él deriva la ansiedad y el nerviosismo. ¿Vale? Entonces podemos comparar cómo nos está afectando el estrés en estas situaciones, en nuestro estado de ánimo, en nuestro organismo, en nuestro sistema inmunológico. De hecho, hay un actor llamado, está en las reglas creadas por Hipsing, que menciona sobre la hormona del cortisol. Él habla de unas conductas que vienen asociadas al cortisol, que son la depresión, el desánimo, la desesperación o desolación. Y con el cortisol están asociadas a unas conductas como el resentimiento, la rabia, reproche, rencor, rechazo, resistencia o represión. Es decir, que si una persona mantiene un estado prolongado de estrés, ¿verdad?, no busca compensarlo, la presencia de cortisol y adrenalina que está en su organismo en altos niveles, presencia en altos niveles, va a generar una actitud ante la vida, ante las circunstancias bastante negativas. ¿Bien? Cuando los factores estresantes están siempre presentes y te sientes constantemente atacado, estas exigencias te condicionan en un estado permanente de alerta, con una actitud reactiva de pelear, de huir, que permanece encendida en ti. El estrés forma parte de la vida de toda persona, pero si su presencia es excesiva y prolongada, puede ser dañina para la mente y para el cuerpo. De hecho, a mediano y largo plazo se pueden presentar problemas de presión arterial, insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad, depresión, problemas de la piel, problemas menstruales. Ahora, ante esta situación o ante esta información, el hecho de saber que el estrés es una condición natural en nuestra vida, ¿verdad? Es por ese elemento, ese factor de la sobrevivencia, ese instinto a la vida, es natural. Pero sabemos que tiene unos efectos en nuestros organismos, pero que si abusamos de ese estado de alarma, nos puede traer más bien producir daños. ¿Y qué sucede? Que a veces en la sociedad nos lleva a ese estado de estrés constante. Tiene una tendencia, desarrolla un sistema que lleva a esa tendencia a
al estrés en las personas en general. El tema está en que acostumbrarse tanto al estrés crónico puede desencadenar a la larga problemas. Ahora bien, como mencionamos anteriormente al inicio, somos energía. Tenemos la energía femenina, está la energía masculina. Son energías que están presentes, subyace en nosotros, en el universo. Todo el universo está regido por dos fuerzas en constante atracción. Y eso lo plantean las culturas orientales. Está el taoísmo, menciona el yin y el yang, el hinduismo, Shiva y Shakti. La física habla del polo positivo, del polo negativo. En el Tantra se habla de la energía femenina, la energía masculina. Y la naturaleza, que es muy natural, es una esencia la naturaleza. Ella es y nada más es. Allí también se reflejan las fuerzas masculina y femenina. Una emite, la otra recibe. Es como el día y la noche, son fuerzas que están allí. Bien, ahora, esa fuerza masculina y femenina también está presente en nosotros. Nosotros fluctuamos entre la energía masculina, la energía femenina. No se trata de género, de que seamos hombre o seamos mujer. Sencillamente fluimos bajo esas fuerzas. Vamos a llamarle fuerzas. Y se manifiestan de acuerdo a las situaciones. Por ejemplo, cuando estamos en el trabajo, estamos activos, estamos en acción. Esa es una fuerza masculina. Tomando decisiones, realizando acciones, organizando, programando, ¿vale? Pero cuando estamos bailando, estamos fluyendo con la música, en movimiento con la música. Esa es una fuerza femenina. Entonces, son fuerzas que están presentes y fluctúan en nuestro día a día. En el yoga se habla de la fuerza lunar y la fuerza solar. ¿Vale? Tenemos unos canales energéticos por donde fluyen esas energías, lunar y solar. Y la energía tenemos femenina, está la fuerza mental y está una fuerza interior, o sea, tiene que ver con el proceso interno de cada individuo, de cada ser. Y tiene que ver con el sistema parasimpático, donde está la intuición, por ejemplo. Mientras que en la fuerza lunar está la energía masculina, está la acción, la fuerza, y se manifiesta sobre todo hacia el exterior. Es la interacción del individuo hacia el exterior. Y allí se encuentra el parasimpático, o se activa el parasimpático, como por ejemplo el estrés. Pero también tenemos la fuerza del Sushumna, la energía del Sushumna, o el canal Sushumna, el canal de energía del Sushumna. Allí se transita para la conciencia espiritual, parte del Muladhara hacia el Sahasrara. Es una energía neutra, es el eje de la vida y la sensibilidad. Asciende la energía interactuando con los chakras. Bien, cuando hablamos de la energía femenina, vivimos en la fuerza de la suavidad, en la integración, en la nutrición, en la calma, en la compasión, en la recepción. Mientras que en la fuerza masculina vivimos en la acción, en la actuación, la autoridad, el propósito, la transformación. Y como vengo mencionando, vivimos en esas dos fuerzas, ¿vale? Está la fuerza de la acción
y está la fuerza de la calma. Y el organismo necesita, quizás por su misma naturaleza, necesita esas dos fuerzas. A veces tenemos que estar hacia afuera, a veces tenemos que estar hacia adentro. En el día estamos en acción y en la noche estamos durmiendo, buscando el descanso y la calma. Bien, tenemos que salir a hacer el día a día, construirnos nuestro mundo material en el día a día afuera, pero también estamos hacia adentro, buscando liberar, soltar y equilibrarnos. En el yoga se relaciona mucho con el estrés. Por lo menos esa ha sido mi vivencia personal, ¿vale? Y se las quiero transmitir porque es un proceso que vivo en mi vida personal, pero también la acompaño y la apoyo a los alumnos de yoga. El yoga tiene la particularidad de abordar varios aspectos que están relacionados con el estrés. En lo mental, en el equilibrio psicoemocional, en lo físico, en lo energético e inmunológico también. Cuando hacemos yoga, el sistema nervioso lo aborda el yoga porque permite un equilibrio del sistema simpático y parasimpático. Recordamos que cuando estamos en estrés, el sistema simpático se activa. Entonces, si estamos en estrés y buscamos el equilibrio, es importante que el parasimpático se active también, ¿vale? Y en el yoga tenemos esa posibilidad de alcanzar ese equilibrio hemisférico. En el equilibrio psicoemocional trabajamos con el sistema endocrino, ¿vale? Si tenemos altas producciones de cortisol, de endorfinas, tenemos la posibilidad con el yoga de buscar un equilibrio, promoviendo la serotonina, promoviendo oxitocina, todas estas hormonas. No es tanto producir más esta y menos esta, no, es que se dé un equilibrio en la producción de las hormonas para que también en este equilibrio del sistema endocrino se equilibre nuestro organismo. También se aborda la parte física, porque las asanas permiten una liberación de la tensión física que se produce en el estrés, pero la hidratación en estructura hexagonal es muy importante porque también nos hidrata el organismo. El oxígeno llega a la célula, pero también el detox. La detoxificación es muy importante. ¿Por qué? Porque liberar todas estas toxinas, ¿verdad? Que tenemos en nuestro organismo, que nos lo genera el cortisol, que puede convertirse en una toxina, más las que nosotros agregamos con nuestra alimentación, porque estamos en el café, en el refresco, en el cigarro, producto del mismo estrés, necesitamos liberarlo. Necesitamos expulsar toda esa toxina. Está el aspecto energético también. Es decir, si hemos hablado de que el estrés viene un poco asociado a ese instinto de supervivencia, tiene que ver con el chakra raíz. Bueno, esa fuerza, esa energía que se desprende desde allí, vale la pena canalizarla a través de la autoestima, a través de la creatividad, incluso hasta el amor universal que reside en nuestro chakra anahata. Y cuando trabajamos la inmunología, trabajamos el timo, donde segregan las hormonas que estimulan el fortalecimiento del sistema inmunológico. De tal manera que el yoga está asociada con elementos que intervienen
del organismo que intervienen en el estrés. Este texto, este material, lo voy a leer porque me pareció muy interesante, porque detalla un poco la explicación anterior. Aumenta la armonización, el yoga permite la armonización energética. Aumenta la producción de serotonina, incidiendo en la relajación. La relajación equilibra el funcionamiento de la glándula hipófisis. La glándula hipófisis armoniza el funcionamiento endocrino. La activación del sistema parasimpático mediante la respiración lenta y profunda ayuda a equilibrar el sistema nervioso autónomo. Favorece la segregación de hormonas como la serotonina, endorfina, dopamina, que son las responsables de la sensación de bienestar en nuestro organismo. En lo emocional, disminuye la producción de adrenalina y aumenta la producción de endorfinas y con ello la sensación de bienestar, aumenta la producción de oxitocina, tonifica los tejidos de las glándulas y favorece las funciones de liberación y equilibrio hormonal del organismo. Fortalece la interconexión del sistema nervioso con las glándulas endocrinas. Aumenta la circulación de la sangre y el oxígeno al cerebro. Y eso nos beneficia con una mejor concentración, mejor atención, un equilibrio, claridad mental, focalización, confianza, seguridad, autoestima. Y por supuesto hay un equilibrio energético a través de los chakras. Entonces, para mí no hay duda que el yoga interviene en muchos aspectos del cuerpo humano, que interviene el estrés y de alguna manera el yoga ayuda a equilibrarlos. En la práctica del ejercicio físico, como las asanas de yoga energizantes y relajantes, la canalización de energía. En las clases de yoga, y muchos quizás experimenten esto, habrán personas que les llegan agotadas, con un desgaste físico bastante fuerte. Y hay otras que llegarán hiperactivos. Pero igualmente los dos han estado en situación de estrés. Entonces vale la pena saber qué tipo de dinámica de yoga vas a desarrollar para cada una de ellas. ¿Vale? Está la relajación física, que ayuda a reducir los niveles de tensión emocional, como son la ansiedad, el miedo, que aunque, aun cuando está la situación de estrés presente, la relajación le va a ayudar a mejorar su estado de ánimo, su tensión física. Yo me atrevería a decir, inclusive, que cuando la persona puede inducir la relajación de su cuerpo, esta se va a reflejar en su estado de ánimo, en su actitud. Y va a producir, es como una cadena. Así igualmente, si cambia su actitud, desarrolla su actitud, su estado de ánimo, lo cambia, también eso se va a reflejar en lo físico. En el yoga también está presente el control de la respiración. Cuando un alumno de yoga aprende a controlar su ritmo de respiración, en la situación de estrés va a poder también poder controlar su ritmo de respiración y, por supuesto, los latidos de su corazón. Esto me ocurrió en una experiencia personal que tuve. Tenía 3 años en la práctica del yoga, aprendiendo a sincronizar el movimiento de las asanas con la respiración, en las prácticas de pranayama. Y me tocó en una ocasión, en unas vacaciones que tuve, subir una montaña. Y yo dije, yo creo que, bueno, quizás sí pueda hacerlo.
y observaba que en la medida que iba subiendo la montaña, llevaba la respiración del yoga hacia ese momento y fue impresionante porque tuve una fuerza, una vitalidad para subir la montaña, mientras que las personas que estaban alrededor, que fueron mis referencias, estaban desgastadas, estaban falta de oxígeno, estaban cansadas y yo me sentía muy bien, la verdad. Llegué muy bien. No digo que no haya tenido aceleración en el latido del corazón, ¿vale? Pero, oye, estaba bien, me sentí muy bien. De tal manera que sí, que el control de la respiración nos ayuda a enfrentar a situaciones de estrés o situaciones extremas. Y por supuesto hay una mayor oxigenación y cuando hay una mayor oxigenación, el funcionamiento del organismo fluye mejor. Está la relajación mental y la meditación, sin duda alguna. Aquí, en la meditación, es importante para la persona que está en estrés y que le estamos llevando un proceso para liberarlo del estrés. ¿Por qué? Porque el desapego, esa palabra para mí es muy importante. El desapegarte de la situación para tú poder, bien sea controlar, bien sea manejar el estrés, bien sea liberarte del estrés, o por lo menos bajar el estado de estrés. Y allí la voluntad de la persona es muy importante. Por eso que a través de la meditación, ese trabajo que hace la persona es crucial, es muy importante. En el yoga se activa o se equilibra, se busca el equilibrio del sistema endocrino, el equilibrio hormonal. Cuando hay mucha presencia de las hormonas del estrés, ahí lo que se debe buscar es un equilibrio, ¿vale? De tal manera que el estado de ánimo de la persona pueda cambiar. Hay una reorganización cognitiva, hay un cambio de percepción de la situación, porque ya cuando tu estado de ánimo es otro, cuando estás más relajado, cuando tu cuerpo está más oxigenado, es como que te sientes con más disposición, por un lado, pero también, a pesar de que la situación puede estar presente, quizás puedas verla desde otra perspectiva y vivir desde otra perspectiva la situación. Y algo crucial que para mi opinión es muy importante es la alimentación saludable. No es lo mismo consumir alimentos relajantes con equilibrio del pH que consumir alimentos estimulantes en situaciones de estrés, me refiero. Es importante equilibrar ese elemento allí. Hay una una doctora, Sara Lazar, neurocientífica del Massachusetts General Hospital y del Harvard Medical School, donde hizo un estudio sobre la meditación y cómo es capaz de transformar las áreas del cerebro relacionadas con las emociones, la memoria, el aprendizaje o la empatía. Ella menciona que la meditación es muy beneficiosa tanto en lo espiritual como en lo físico y lo mental, y menciona que disminuye los niveles de estrés y ansiedad, que mejora nuestro sistema inmunológico, que genera una actitud más positiva ante la vida, que influye en nuestra estructura cerebral, que aumenta el conocimiento sobre nosotros mismos, porque te lleva hacia tu interior. Te alivia la tensión muscular, soluciona problemas de insomnio y mejora nuestras relaciones. Por la empatía que nos va, y de tal manera que nos va ayudando
buscar ese equilibrio. El trabajo del yoga te permite interiorizar, ir hacia adentro, conocer ese mundo de percepciones, ese lenguaje hacia adentro interior, pero también te permite interactuar hacia el exterior. Aquí mostramos en esta lámina donde están los chakras, ¿vale? Y cada chakra está vinculado a las glándulas suprarrenales, ¿vale? En el chakra raíz están las gónadas. En el chakra del sacro o svadhisthana están las glándulas suprarrenales, donde se produce, por cierto, el cortisol y la adrenalina. En el chakra manipura tenemos el páncreas, que también es considerado con funciones de glándula. El timo, ubicado en la anahata. En el vishuddha tenemos la tiroides y paratiroides. En el ajna está relacionado con la hipófisis. Y en el chakra corona sahasrara, la pineal. Es decir, que cuando estamos trabajando en el yoga con las glándulas del sistema endocrino, también estamos trabajando con los chakras. ¿Ven? Estamos cambiando nuestro estado de ánimo. A su vez, estamos trabajando, hay una relación muy estrecha entre el sistema nervioso y nuestro sistema endocrino. Y se va dando una alineación de nuestro sistema endocrino y nuestro sistema nervioso. Como les mencioné en mi percepción, es cuestión de canalizar esa energía, que pudiésemos trabajar en ella. No es solamente haciendo yoga, es el trabajo del día a día. Debe llevar esa fuerza que subyace desde el chakra raíz y elevarla, por ejemplo, hacia el manipura, donde está relacionada con la autoestima y la valentía. El centro de poder personal y del compromiso, la identidad, el juicio, el equilibrio interno, la inspiración y la buena salud. Y hay unas asanas que pueden estar asociadas a ella. Tenemos el chakra sacro, donde reside la creatividad, controla la fluidez, la flexibilidad, el flujo, la versatilidad y la libertad. Por supuesto, es muy importante la respiración. En la respiración buscamos sobre todo el equilibrio de los sistemas simpático y parasimpático. Los mudras, ya escucharon la ponencia del maestro Felipe Granado y cómo la importancia, la fuerza que tenemos en nuestras manos para con intencionalidad poder ir canalizando toda esa energía que la estamos orientando hacia un aspecto de nuestras vidas y que nos puede estar generando un desequilibrio, y la idea es encontrar un equilibrio, compensar nuestro organismo, compensar con esas fuerzas de descanso, esa fuerza de armonía.